Bueno, vamos a empezar con esta unidad didáctica 6 que os tengo un poquillo abandonado. Y de electrónica, por supuesto. Y como sabéis, la siguiente, y si no lo sabéis, pues yo creo que alguna vez ya lo habíamos comentado, es la que se dedica a los rectificadores y a los filtros. Cuando se habla de rectificado y de filtro, normalmente nuestra cabeza piensa en rectificado de motores y en filtro de motores, pero en electrónica también hay circuitos que hacen este tipo de cosas. ¿Qué son rectificadores y filtros? Bueno, pues son circuitos o partes de circuitos que normalmente van unidos y que tienen un objetivo común, que es convertir una señal en otra muy diferente. He leído el primer párrafo. La idea, ya sabéis, eso lo he comentado muchas veces en clase, es que los circuitos normalmente los vemos y son enormes, pero esos circuitos están formados por varias etapas, por varias fases, o por varios circuitos, de manera que un circuito tiene unas corrientes y tensiones de entrada y ofrece otras corrientes y tensiones a la salida, de distintas formas, de distintos valores, etcétera, ¿no? Estos rectificadores lo que hacen es eso, coger una señal de entrada y devolver una a la salida. Y los filtros lo mismo. Normalmente lo que va a pasar es esto. Primero tenemos una etapa de rectificado y luego una etapa de filtrado. Y la entrada, la señal de entrada será totalmente diferente a la de salida. ¿Y qué es lo que pretendemos? ¿O para qué lo queremos utilizar nosotros? Pues para esto de aquí. Uy, que voy a mover el cuadro. Para esto de aquí. Para pasar corriente alterna a corriente continua. Y esto es algo que podemos ver en muchos dispositivos que tenemos en casa, como son fuentes de alimentación, cargadores, ¿vale? De portátiles, de móviles, de tablets, etc. Bien. Lo que nosotros queremos de una manera total o absoluta es esto. Convertir una señal de alterna, que por cierto estamos hablando de alterna, pero será el siguiente tema que veremos en electrotecnia, en el otro módulo. Y nosotros lo que queremos con nuestro circuito es que en la entrada haya una señal de alterna y que en la salida haya una señal de continua. Vale, recordad una cosa. Alterna significa, o recordad, o si no lo sabéis os lo digo. Alterna significa que parte de la señal discurre en la parte positiva, es decir, que tiene valores positivos, y parte de la señal discurre en la parte negativa, es decir, la señal de alterna va cambiando, va hacia un lado y luego cambia el sentido hacia el otro y hacia el primero y hacia el segundo y así todo el rato, ¿no? Cuando yo tengo una señal de alterna de 10 voltios, significa que los niveles de tensión van de 0 a 10, de 10 a 0, de 0 a menos 10, de menos 10 a 0, todo el rato así, ¿no? Van subiendo y bajando, subiendo y bajando. Para el caso de las senoidales, que son este tipo de función y que es la que sale del enchufe, ¿no? de nuestra red eléctrica. Y cuando hablamos de continua, significa que toda la parte, toda la componente de esa corriente está o en el lado positivo o en el lado negativo. Es decir, que no atraviesa nunca el eje del tiempo, el eje horizontal, ¿no? Aquí esta sería una corriente continua o directa, ¿no? Como lo llaman así, esto sería más una traducción en latino por el direct current, que es en inglés, ¿no? DC, y este sería alternating current. Y la idea es que no cambia de signo. Ahora bien, nosotros lo que buscamos es que sea continua y constante, es decir, que siempre tenga el mismo valor. Aquí, si os fijáis, pues si aquí hubiera un 10 voltios, esto sería todo el rato 10. Pero puede pasar que esta fluctúe o que vaya modificando su valor dentro de los valores positivos, que pueda valer 10, luego valga 12, luego valga 2, y seguiría siendo continua, pero no constante. Y si no es continua y constante, a nuestros aparatos electrónicos no les vale. Este es nuestro objetivo entonces. Bueno, pues para eso, como hemos dicho, vamos a tener dos fases. Una fase de rectificado, que consiste en convertir esta señal de alterna que habíamos visto aquí en otra señal alterna con otra forma de onda, y en muchos casos cambia la frecuencia, ¿vale? Pero lo que queremos es considerar que esa señal va a empezar a modificarse para moldearla a la forma que nosotros queremos. Vamos a ver tres tipos, existen más, ¿vale? Pero los más básicos y famosos son el rectificador de media onda, el de onda completa. Estos dos veremos que están basados en pocos diodos, son circuitos muy sencillos. Y luego tenemos el rectificador de onda completa con puente de diodos, que es un pelín más complejo, pero que es mucho más eficaz.
Si os fijáis, estamos hablando de diodo, diodo y diodo. Aquí los transistores no van a funcionar de momento. Eso ya nos iríamos a otros rectificadores más complejos, ¿no? Una vez que pasamos la etapa de rectificado, tendríamos la etapa de filtrado. Y aquí lo que hacemos es filtrar la señal. Lo veremos en el tema siguiente de electrotecnia. Las bobinas y condensadores dependen de la frecuencia a la que trabajen para ofrecer valores en el circuito mayores o inferiores. Que no quiero utilizar la palabra impedancia ni quiero utilizar valores óhmicos, pero ya veremos que es así. Un condensador y una bobina se van a comportar a grandes rasgos como resistencias, a grandes rasgos me refiero, simplificando mucho, como resistencias, y el valor que tengan, ese valor óhmico que tengan dentro del circuito va a depender de la frecuencia a la que nosotros sometamos el circuito. Y en función de esa frecuencia vamos a tener distintos tipos. Un filtro de paso bajo, es decir, que dejará pasar frecuencias bajas, uno que dejará pasar frecuencias altas y otro que dejará pasar frecuencias dentro de un rango, de una banda, ¿no? Una banda de frecuencias. Pues, por ejemplo, entre 10 y 20 Hz, por decir un ejemplo muy rápido. ¿Vale? Esto sirva como introducción para focalizar cuál es el objetivo que queremos tener. Vamos a empezar entonces viendo unos primeros rectificadores, pero antes que nada vamos a recordar un poco cómo funcionaban los diodos para entender perfectamente cómo van a funcionar este tipo de circuitos, ¿no? Bueno, pues como decíamos, los rectificadores son circuitos que incluyen diodos y que queremos modificar una señal de tensión o de intensidad para tener otra señal. Normalmente va a ser modificar una señal de alterna para tener otra diferente, pero también de alterna. Bueno, de manera ideal, el circuito rectificador recibe una onda senoidal y ofrecerá una onda modificada, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora. Lo que decía, vamos a recordar un poco cómo funcionaban los diodos. Aquí he colocado un circuito con un diodo en polarización directa, ¿no? Donde la fuente se encontraba de esta manera, aquí va a tener más tensión que aquí, con lo cual lo lógico era que condujera. Y si lo cambiábamos, vamos a simularlo, veíamos que no conducía. Entonces, si lo vemos en current flow, vemos que en el circuito con el diodo polarizado directamente, la corriente sí que circula y por tanto la lamparita sí se va a encender. Y en este caso, como polarizamos inversamente, no va a haber circulación de corriente. Se encuentra aquí con un muro infranqueable, un muro que no era más que esa unión PN con el escalón a tope de alto, ¿no? Y entonces la lamparita, al no tener flujo de corriente, no se va a encender, ¿no? ¿Vale? Este archivo os lo voy a dejar y esto lo podéis simular y verlo. Recordad que para que se vea de esta manera era en current flow. Aquí. Voy a volver al modo normal. Lo dejo encendido. ¿Vale? Una vez recordado cómo funciona el diodo, vemos de manera muy sencilla cómo funciona la corriente alterna. También para entender este concepto de corriente alterna, porque claro, aquí, volviendo un momento a lo de antes, aquí lo que tenemos es que la corriente va en sentido horario, siempre sentido horario, nunca cambia. Pero ¿qué pasa cuando tenemos corriente alterna? Fijaos que hemos colocado una fuente diferente de 10 voltios y 1 hercio. Pues ahora lo que va a suceder es que la corriente va en sentido horario y va luego en sentido antihorario. Hay una alternancia. ¿Cómo influye la frecuencia? Bueno, pues la frecuencia, si la cambiamos, vamos a ponerle 1 kilohercio, o sea, vamos a poner 1000 hercios. En realidad, parece que se distingue, pero es indistinguible el cambio. Lo que pasa es que el programa no puede mostrar esa rapidez de conmutación. Pero al meterle 1000 hercios, la conmutación del cambio de sentido es rapidísima. Vamos a meterle menos, no sé, 1 milihercio. Vamos a meterle 10 milihercios. Sentido horario. Quizá le hemos metido demasiado poco, ¿no? Vamos a ponerle 100. Aquí lo vemos mejor, ¿no? Aquí vemos cómo ha cambiado, ¿no? Cómo va cambiando poco a poco. Ahora va en sentido antihorario y en breve cambia sentido horario. ¿Vale? Aquí lo vemos de una manera mucho más calmada. Se puede ver de una manera más dinámica si le metemos algo más. Aquí lo vemos. Sentido horario, sentido antihorario.
O sea, hay una alternancia, ¿no? Los electrones van primero hacia un sentido y luego hacia el sentido contrario. Están todo el rato de esa manera. Hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. Y esto tiene una serie de propiedades que nos van a venir muy bien y que van a ser diferentes a la de continua. En continua siempre está la circulación hacia el mismo sitio, ¿no? Bueno, pues la pregunta que os pongo aquí es, ¿qué va a pasar con el diodo si la corriente cambia constantemente de sentido de movimiento? Pues si va en sentido horario, alimenta el diodo directamente, lo polariza directamente, y si va en sentido antihorario, lo polarizará inversamente, es decir, constantemente el diodo está conmutando. Conduzco o no conduzco, conduzco o no conduzco. Vamos a colocar el mismo circuito pero con un diodo, el mismo de antes, exactamente el mismo. Pero hemos cambiado la resistencia por una lamparita para que se vea el efecto visual y hemos puesto un diodo. ¿Y qué pasa? Enciendo, no enciendo, enciendo, no enciendo. Es decir, voy a hacer lo mismo de antes. Le voy a poner un poco menos de frecuencia. Cuando le toca ir en sentido horario, la lamparita se enciende. Cuando le toca ir en sentido antihorario, la lamparita se apaga. Entonces, la pregunta es, en este caso de antes, en continua, la lámpara vemos que está encendida el 100% del tiempo. Siempre está encendida mientras este circuito esté alimentado. Pero si nosotros colocamos alterna, la lamparita se va a encender el 50% del tiempo. La mitad sí, la mitad no. O sea, de cada 10 segundos estará encendida un segundo sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Entonces de los 10 segundos estará encendida 5, ¿no? ¿Vale? Entonces vemos cómo funciona el diodo, lo hemos recordado en corriente continua, pero también lo vemos en corriente alterna, ¿no? Muy bien, pues vamos a pasar entonces a ver cómo funciona este primer rectificador. En este vídeo solo vamos a hablar de este primer rectificador y de la introducción que os he dicho hasta ahora. Bueno, pues este rectificador, el objetivo que tiene es el de pasar una corriente alterna senoidal o sinusoidal, dependiendo de dónde lo veáis, lo llaman de una forma o de otra, que tiene esta forma para la onda de entrada y que va a tener esta para la onda de salida. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues lo vemos claro. Cuando la onda está en la parte positiva, la onda sale en la parte positiva, es decir, se copia en la parte positiva. Pero bueno, esto se correspondería al diodo directamente polarizado y la lamparita estaría encendida. Pero cuando polarizamos el diodo inversamente, es decir, cuando la tensión de entrada es negativa, el diodo, como hemos dicho, polarizado inversamente, no deja pasar la corriente y por tanto la tensión en la salida o la corriente en la salida será cero. Si estamos en positivo, deja pasar, y si estamos en negativo, no deja pasar, ¿vale? Que es justamente lo que hemos visto en el caso de antes. Si polarizamos positivo, deja pasar cuando la lámpara se enciende, y en negativo no deja pasar y la lámpara se apaga, ¿vale? Ese es el funcionamiento del rectificador de media onda. La gracia es que sin quererlo, con el funcionamiento que hemos visto antes para el diodo, ya estábamos representando el rectificador de media onda, porque este rectificador de media onda consiste ni más ni menos que en un diodo. Simplemente colocamos la fuente de entrada, en este caso le he puesto 5 voltios 1 hercio. Ya sabéis que la red eléctrica en España es de 50 hercios, pero si le pongo 50 hercios no vamos a ver nada en la gráfica. Esto no es un osciloscopio como los que tendríamos en el taller, que ahí sí podríamos graduar la escala de tiempo y la onda con 50 Hz saldría bien representada. Si le metemos 2 kHz también vamos a poder representarla bien. Aquí no es tan fácil, ¿no? Se puede hacer, pero no es dinámico. Y me interesa más que veáis la forma de onda que jugar con la frecuencia. Entonces, si tenemos la entrada con 5 voltios y 1 hercio y en la salida, pues le hemos puesto una resistencia. No sé si el kiloohmio será adecuado, pero si no lo cambio ahora. El diodo en los semiciclos positivos dejará pasar y en los negativos no dejará pasar. Vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Vale? Lo paro ahí porque, bueno, la onda va a seguir hacia adelante, pero va a dibujar siempre lo mismo. En rojo, en el canal 1, aquí vemos que el canal 1 tiene el positivo en la salida de la fuente y el negativo en la entrada de la fuente, ¿no? O sea, estamos midiendo directamente con el canal 1, que es el rojo, la señal que le estamos metiendo con la fuente de tensión, ¿no? Con el generador.
Entonces el rojo es una señal senoidal totalmente normal. Fijaos una cosa, un detalle. Hablamos de 5 voltios, pero aquí llega a 7, prácticamente. Y es que, bueno, los 5 voltios son eficaces, ¿no? El RMS, y este valor es el valor máximo, el valor de pico de la señal. Esto es una de las cosas que quería haber visto en el osciloscopio en el taller, pero bueno, pues por lo menos lo nombramos aquí y lo vamos a nombrar también en el próximo tema de electrotecnia, ¿no? En corriente alterna. Por otro lado, el canal 2, bueno, el negativo está conectado también a tierra, digamos, ¿no? A la referencia. Tiene que tener la misma referencia que el canal 1, si no, no nos vale. Y el positivo nos está midiendo la tensión en la resistencia. Es decir, que el rojo, el canal 1, mide la entrada y el azul, el canal 2, mide la salida. Y si nos fijamos, el rojo es una onda senoidal normal, pero el azul es una onda senoidal igual que la del rojo, siempre y cuando estemos en la onda positiva. Pero en la onda negativa no lo sigue. En la onda negativa dibuja en cero. Sube otra vez en positivo, en negativo, cero. Con lo cual hemos visto que efectivamente se está cumpliendo esto que veíamos aquí. La onda de entrada es senoidal y la onda de salida es esa especie de onda recortada, ¿no? Otro detalle, otros detalles más, ¿no? Es importante destacar que el rectificador no modifica la amplitud de la señal de entrada, ¿vale? No la modifica, pero claro, estaréis viendo aquí y os habréis dado cuenta ya de que la azul es más pequeña que la roja. ¿Por qué? Por este segundo párrafo. Cuando el diodo conduce, recordad que tiene una pequeña caída de tensión. Dependiendo del modelo del diodo, puede ser 0,5, 0,6, 0,7, 1, 1,2, hasta 2 voltios. ¿Vale? En este diodo que nosotros hemos considerado, pues tiene una caída de casi 1 voltio. Este llega un poco más de 7, este llega un poco más de 6, pues a lo menos tendrá 0,8, 0,9. Lo podríamos ver de todas formas en el funcionamiento, ¿no? Bueno, aquí no se puede ver, ¿no? 6,79 voltios, 6,22, pues mira, unos 0,506, ¿no? Entonces, la onda de salida es igual que la onda de entrada, no se modifica la amplitud en el sentido de que no amplifica ni amortigua la señal. Eso sí, el diodo consume un poco, con lo cual ese diodo se queda esta pequeña tensión que hay de diferencia entre la onda roja y la onda azul. Pero bueno, prácticamente, si en este caso se nota más porque son 5 voltios, pero si en la red eléctrica tenemos 230 y utilizamos un diodo con una rectificación que roba 1 voltio, pues no es notable, ¿no? No es despreciable. Por tanto, aquí hemos visto este primer rectificador, ya lo habéis visto, muy sencillo, solo un diodo. Cuando la fuente da la parte positiva, esa parte positiva se pasa a la salida, ¿no? En este caso a R1, y cuando la fuente da la parte negativa, el diodo corta, porque digamos que la corriente vendría en polarización inversa, en este sentido, y entonces aquí tendríamos un 0. ¿Vale? Espero que hayáis entendido bien esta parte del rectificador de media onda, ¿no? Y esta introducción. Y en el siguiente vídeo hablaremos de los rectificadores de onda completa.